Berea es una región, por si no lo sabían, es una región que nos va a dar un ejemplo maravilloso de lo que es estudiar la palabra de Dios y los resultados de estudiar la palabra de Dios. Y también vamos a ver precauciones al escuchar la palabra de Dios. El texto con que inicio es Hechos 17:10. Dice el texto: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Muy bien, Pablo está junto con Silas en la ciudad de Tesalónica. Ahí está enseñando a las personas acerca de Jesucristo. Pero hay unos no creyentes judíos que quieren hacerle daño a Pablo. Entonces los hermanos envían a Pablo a Berea, lo envían lejos. Pero estos locos atacaron la casa donde estaba Pablo, que era la casa de un hermano que se llamaba Jason. Eh, Inclusive a Jason lo arrestaron, lo metieron a la cárcel. Y para poder salir Jason de la casa tuvo que pagar una fianza. Y solamente porque él le dio hospedaje a Pablo y a Silas. Eh, 80 kilómetros de distancia, la ciudad de Macedonia es donde se encuentra este territorio de Berea. Todo esto estamos hablando de Grecia, ¿verdad? Es un lugar donde no son judíos, Tesalónica, Macedonia, Berea, eso del lado de, si no mal me equivoco, del oeste de Grecia. Y lo mandaron lejos, 80 kilómetros de distancia de Tesalónica hasta Berea para proteger a Pablo. Y entonces Pablo, junto con Silas, pues entraron ahí a la ciudad de Berea y ahí empezaron a hablar de Cristo y empezaron a enseñar acerca de Jesús. Y el texto en donde nos vamos a entrar es el versículo 11, porque dice, estando ya ellos ahí en Berea, dice el versículo 11, y estos, está hablando de los ciudadanos de Berea, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es un ejemplo maravilloso el que nos da los ciudadanos de Berea y nos trae una buena enseñanza. Pero vamos a analizar el texto en sí, que eso se trata, leer la Biblia. Es tratar de cada vez buscar lo que Dios nos quiere enseñar, lo que Dios nos quiere decir a través de su propia palabra. Y vamos a empezar con ese término nobles que dice ahí, porque dice, y esto eran más nobles que los de Tesalónica. Cuando dice más nobles, no está hablando de alcurnia o de clase social, económica o distinción. No está hablando de eso. El término nobles del griego eugenes viene de una palabra compuesta de eu bien ginomai, que significa nacido. O sea, está diciendo que los de Berea eran bien nacidos. Todavía suena extraño ahí decir que ellos eran bien nacidos. Ahora, el texto griego original no dice bien nacidos, sino dice que los de Berea eran una mejor raza. Ahora, cuando dice mejor raza, no está hablando de discriminación alguna, ¿verdad? Sino que el contexto está hablando de que ellos tenían algo superior. Insisto, no es discriminativo, no es algo de que tenga que ver con lo social o lo económico. Está hablando de que ellos poseían algo superior, no al resto de la humanidad, sino algo superior con respecto a los ciudadanos de Tesalónica. ¿Qué es lo que tenían ellos superior a los de Tesalónica? Bueno, el texto lo dice. Ellos tenían algo superior con respecto a los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. En Tesalónica hubo oposición a la palabra que Pablo enseñaba acerca de Jesús y en Berea dice que recibieron la palabra con toda solicitud. Analicemos esta frase para ir dándole forma a lo que el texto nos enseña. Cuando dice recibieron, está usando el término griego de homai, que quiere decir recibir, pero con buena disposición. Y me gusta la idea que este término griego de homai quiere decir no solamente recibir, cualquiera puede recibir algo, pero lo puede recibir de mala gana. Pero el término griego dice que se recibe con buena disposición. Y cuando habla de solicitud, está usando otro término griego que es produsmia, que quiere decir ánimo, pero no un ánimo decaído o un mal ánimo, sino
siguiendo el contexto, un buen ánimo. Entonces, ¿qué es lo que hace que los de Berea tengan algo superior conforme a los de Tesalónica? Y nosotros podemos contextualizar el texto, ¿verdad? Hacerlo contemporáneo a nuestros días y entender que hay personas dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, que reciben la palabra con buena disposición y buen ánimo. Y hay otros que no, que se oponen a la palabra, más si los confrontan, ¿verdad? Buscan la forma de cómo lograr hacer lo que decíamos aquella vez, lograr hacer que esa palabra se ajuste a mi estilo de vida, ¿verdad? En lugar de ajustar mi vida a la palabra que estoy escuchando y estoy recibiendo. Entonces, el texto viene diciendo, y estos tenían algo superior con los que estaban en Tesalónica, pues con buena disposición y ánimo recibieron la palabra. Aquí les entrego la primera idea que me gusta siempre poner para guardar en el corazón, en la mente, para tenerlo ahí. La palabra de Dios se recibe con un corazón dispuesto, ojo, a la corrección y a la instrucción, con buen ánimo para aplicarlo a nuestro diario vivir. Porque de nada vale escuchar un estudio o escuchar una predicación si no queremos aceptar esa palabra. O sea, estar en un estudio o participar de un culto, oír la enseñanza, por cumplir, no funciona, no tiene sentido ni tiene lógica. Si yo voy y me conecto a un estudio como este, si yo voy y me congrego un martes, un ejemplo, hablando de nuestra congregación, un martes o un domingo que se da enseñanza, tengo que ir con la idea de que esa palabra tiene que penetrar mi alma y trabajar en ella y yo disponerme para aplicar esa enseñanza en mi vida. Lo que buscamos, los que predicamos, enseñamos, ¿qué es lo que buscamos? Que las personas que escuchan no solamente se queden como oidores, sino que la palabra la tomen y la empiecen a aplicar en su vida. Nosotros escuchamos predicaciones y enseñanzas. Yo escucho predicaciones y enseñanzas de ustedes mismos ahí en la iglesia y en los estudios cuando hay un hermano invitado. Y yo quiero tomar esta palabra y yo siempre le digo a Dios, Dios, que esta palabra penetre en mi vida y me ayude a aplicarla en mi vida, a corregir lo que tengo que corregir, a implementar lo que debo de implementar, a quitar de mí lo que debo de quitar, porque de eso se trata estudiar la Biblia, no solamente conocimiento, sino que se vuelva práctica en el estilo de vida. Ahora, voy con un semáforo acá, un alto, porque no toda palabra es correcta, no toda palabra es buena. Puede que haya palabras equivocadas, enseñanzas equivocadas, porque al igual que yo sé que ustedes también escuchan predicaciones a través de internet, un predicador que le gusta escuchar, una enseñanza de algún maestro bíblico que estaba buscando una enseñanza y la encontró y la puso, le puso atención y la oyó. Y es válido y es bueno escuchar enseñanzas, predicaciones, pero hay que tener cuidado. Pedro nos hace una advertencia en su carta, en su segunda carta. Dice Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Y aquí vea que la Biblia se vuelve contemporánea. Como habrá, está hablando del presente. Hubo también falsos profetas en el pasado, pero habrá en el presente entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y creo que eso usted y yo lo vemos en el pueblo de Dios, en el pueblo cristiano, donde gente que cree en Dios, que alaba a Dios, que se congrega, tiene prácticas permisivas, erróneas, y están dentro de la iglesia. Y hay personas que les han enseñado que eso no es malo. Por eso hay cristianos que viven no en libertad, sino en libertinaje, haciendo lo que quieren, pecando, viviendo a su estilo, porque se han dejado convencer por una mala enseñanza. Y ojo, lo que dice aquí, falsos maestros. Falsos maestros en griego es igual. Aquí les puse el recorte del diccionario griego. Dice maestros espurio. Espurio quiere decir maestros falsos, ¿verdad? Pero quiere decir ilícitos, o sea, que no son correctos, ¿verdad? Y quiere decir, ahí subrayado, propagador, ojo acá, porque es interesante, propagador de doctrina cristiano errónea. ¿Existe enseñanza cristiano errónea? Sí, y aquí lo podemos dividir, porque hay personas que dan una mala enseñanza, no con mala intención, sino porque
tuvieron una mala interpretación de la escritura y así lo enseñaron. O sea, o no se prepararon bien o no profundizaron en las escrituras, no se fueron al contexto, se quedaron con el texto nada más. Recuerden esa frase de que un texto sin el contexto se vuelve un pretexto para hacer lo que uno quiere. Entonces, hay personas que toman una enseñanza, eh, la medio entienden, la creen y la enseñan. Y otros que no les gusta estudiar la Biblia, solo escuchar y aprender, son engañados, no de mala intención, es que alguien que no interpretó bien la escritura dio una enseñanza errónea y los que no estudian la Biblia creyeron esa enseñanza errónea. Como también hay algunos que sí son malintencionados, que conocen la Biblia y manipulan las escrituras para que digan lo que ellos quieren que digan. Y las personas que no estudian la Biblia se dejan convencer por esas enseñanzas que viene acá diciendo que introducen herejías destructoras. Ahora les enseño lo que quiere decir herejías, sectas. Enseñan doctrinas que son cristiano erróneas, o sea, son enseñanzas cristianas. Y una enseñanza eh, a medias es una herejía. Un ejemplo es esta doctrina de los solo de Jesús. Los solo Jesús dicen que Jesucristo es Dios, enseñanza correcta, pero enseñan solo la mitad. No hay Padre, no hay Espíritu Santo. Es una enseñanza cristiano errónea, porque enseñan la mitad, pero se vuelve una herejía, porque están creyendo en un Jesús sin un Padre y sin un Espíritu Santo. Y muchos creen esa enseñanza por una mala interpretación. Entonces, esa y entre otras muchas. Entonces, los hijos de Dios, ustedes y yo, debemos de cuidarnos de malas interpretaciones bíblicas y también de palabra bíblica manipulada. No diré, eh, no diré eh, nombres de doctrinas o iglesias, pero hay personas que llegan a la puerta de la casa y empiezan a hablar de Cristo. Y yo he hablado con esas personas. Y ellos me dicen y me dicen, y yo digo, oh, muy bueno eso, pero hay que entender que es esto y esto, ¿verdad? Cuando ellos entienden eso, dicen, "Oh", aquí les cae de, oh, sí, sí, muy bien, usted es cristiano, ¿verdad? Sí, 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 gloria a Dios por eso. Sí, sí, bueno, ahí seguiremos hablando y se van. Pero si ellos dicen esto y esto y esto, y dicen, ah, de verdad, ya está, tiraron el gancho y siguen enseñando su doctrina humana, manipulando la Biblia y haciéndoles creer que están recibiendo palabra bíblica. Están recibiendo palabra bíblica, pero a medias. Que existen cristianos evangélicos que se congregan en una iglesia evangélica y creen esas enseñanzas y se desvían del camino correcto, simplemente porque no estudian la Biblia, sino que creen esas herejías, que el griego herejías es hairesis, que quiere decir sectas. Una secta es algo que va en contra de lo que la palabra enseña, literalmente. Una enseñanza a medias es una herejía. No, no voy a dar más ejemplos porque no me empiezo a meter en otros temas. Pero bueno, tenemos que tener cuidado nosotros de no caer en esos engaños. Yo siempre he creído, más adelante se los voy a decir, voy a hacer aquí un adelantito, pero yo siempre he dicho esto. Cuando yo a ustedes les enseñe, porque por misericordia y gracia de Dios me permite enseñar Biblia, pero cuando yo le enseñe a ustedes algo y les diga, es que los que se visten de negro no pueden ir al cielo. Y ustedes dicen, ah, lo está enseñando él, ajá, pero ustedes tienen el derecho de, ¿dónde está eso en la Biblia? No, no, eso se saca por deducción, ya está, no lo crean. Si yo enseño algo y no lo demuestro bíblicamente, respaldándolo con mismos textos bíblicos, no me crean, porque no se trata de enseñar lo que yo creo o lo que yo pienso. No recibe enseñanzas de lo que la gente cree o piensan, sean predicadores, pastores, evangelistas, profetas que se llaman, no importa. El yo creo o el yo pienso no me enseña nada, solo me da un testimonio de lo que él cree. Usted y yo tenemos que arraigarnos en la enseñanza que Jesucristo nos dejó en su palabra, que Dios en su infinita misericordia encerró en un libro para que usted y yo podamos instruirnos y conocerle mejor a él. Volvemos a los hermanos de Berea. ¿Cómo nos cuidamos de las malas enseñanzas? Y estos tenían algo superior que los que estaban en Tesalónica, pues con buena disposición y ánimo recibieron la palabra,
Y aquí está el secreto para cuidarnos, escudriñando cada día las escrituras. Para los que han estado en estudios bíblicos pasados o tienen tiempo, la palabra escudriñar no se les hace extraña, es conocida. Escudriñar viene del griego anacrino, que quiere decir investigar y preguntar. Alguien me dijo una vez a mí, yo quiero leer la Biblia, pero es que estoy leyendo y después no entiendo. Y yo le dije, no, 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 lea la Biblia, siga leyendo. Y cuando en lo que leyó no entendió, yo le decía, era un hermano, ¿verdad? Le decía yo, no entendió, le doy permiso que haga un alto y no avance hasta que usted me llame y me pregunte, ¿qué quiere decir este texto? Porque usted y yo no tenemos que solamente leer la Biblia, sino escudriñar. Significa que cuando algo no lo entiendo, busco a personas idóneas, ¿verdad? Que me expliquen ese texto para no caer en una mala enseñanza, porque si yo solamente aplico lo que yo creo, lo que yo entendí, y tal vez no tengo mucho estudio, no me estoy dando cuenta que lo que estoy creyendo en este momento no compagina con el resto de la palabra de Dios. Algo no me calza. Pero si yo no estudio la Biblia y estoy leyendo y entro en un texto que no entiendo, preguntamos, investigamos, nos aclaramos ese texto. Una vez aclarado el texto, sigo leyendo el libro que estoy leyendo, porque así voy aprendiendo. ¿Por qué? Porque estoy escudriñando la escritura. Ahora, vean esto, mi amado. No existe cristiano, vean esto, mi amado. Por más años que tenga en el Evangelio, por más títulos obtenidos, por más servicio que brinde, que no necesite seguir aprendiendo de las escrituras. No existe, mi amado. Mi hermano pastor, que nos enseña cada domingo, él necesita también seguir aprendiendo las escrituras. Yo que enseño todos los jueves, yo necesito seguir aprendiendo de las escrituras. No lo sé todo, pero quiero aprender. ¿Para qué? Para seguir enseñando, pero tengo que aprender bien para enseñar bien. No es simplemente una cuestión de que quiero enseñar porque me gusta enseñar, pero si no escudriño, si no me meto en las escrituras, es lo más probable que lo que yo aprenda no sea correcto y enseñe lo incorrecto. Pero todos, sin importar los años que tengamos en el Evangelio, no importa los años de servicio, no importa. No importa el ministerio que tenga, necesitamos estudiar las escrituras para enseñar correctamente. Para enseñar correctamente. Ahora, escudriñar las escrituras cada jueves que nos conectamos. No. Escudriñar las escrituras cada domingo que nos congregamos. No. Los de Berea decían que escudriñaban cada día las escrituras. Cada día. Significa que cuando escuchaban a Pablo, se iban a sus casas, buscaban las escrituras, aquí estamos hablando del Antiguo Testamento, buscaban las escrituras y se ponían a investigar y hacían preguntas para ver si lo que Pablo dijo concordaba con la escritura. Y lo hicieron hoy, pero en una sola noche no alcanzaba por toda la enseñanza que Pablo daba. Y más que Pablo estaba no un día, sino pasaba enseñando por toda la región mientras estaba en Berea. Entonces volvían a escuchar algo, al día siguiente seguían y seguían escudriñando cada día las escrituras. Por eso Dios, el mismo Dios le dijo a Josué esto. Es el consejo maravilloso que podemos recibir de Dios con respecto a las escrituras. Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La promesa que viene acá viene con una demanda. Lo que dice Dios que usted y yo tenemos que hacer es meditar en las escrituras en todo tiempo. Por eso es importante, mi amado, los devocionales. Los devocionales, alguien ha dicho que puede hacerlo en la tarde o en la noche. Es correcto. No hay un horario para hacer devocional. Me gusta más en las mañanas porque entonces es algo muy mío. No es bíblico, es algo muy mío. Me gusta más en las mañanas porque entonces paso todo el día meditando en la escritura que leí en la mañana. Pues si estás en la tarde, en la noche, no importa. La idea es que pase meditando en las escrituras. Siempre hay un espacio, siempre hay un momento para recordar, bueno, hoy leí esto, me enseña esto, y tengo una pregunta acerca de ese texto. Si logro contestarme, perfecto. Si no, buscaré, investigaré, escudriñaré hasta comprender qué es lo que quería decir ese texto, qué me enseñaba ese texto. Pero aquí encontramos, me gusta esto, encontramos una demanda y una promesa, una promesa. La demanda es que si usted y yo estudiamos la palabra, tenemos que hacer conforme a lo que en él está escrito.
Bueno, no es solamente alimentar el conocimiento, sino que se vuelva práctica en nuestra vida, es aplicarlo en nuestro diario vivir. La demanda es y hagas conforme a todo lo que está escrito y viene la promesa, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchos quieren solamente la promesa, pero sin la demanda. Dios, ayúdame, quiero que todo me salga bien. Dios aquí, Dios allá, Dios te pido, prospérame, llévame, guíame. Y la demanda, porque a veces pedimos cosas que no tenemos que pedir, que ya Dios nos las dio. He escuchado personas que están orando de forma reiterada para que Dios los proteja. Protégeme, Dios, protégeme. Y todo el día pasan, Señor, protégeme, protégeme. Todo el día pasan, Señor, protégeme. Y Dios desde buena mañana lo está protegiendo. Esto es simplemente porque están cumpliendo una oración. No han visto la escritura ni estudiado la escritura acerca de la protección de Dios, que es en todo momento. Sí, Señor, en tus manos pongo este día. Cuídanos, protégenos y guíanos. Lo hice en la mañana, tengo que creer que Dios va a cumplir su palabra todo el día. No tengo que estar, Señor, en la tarde, protégeme, protégeme. Y dice Dios, ¿qué cree que he estado haciendo todo el día? Fue para, para la casa ya después del trabajo, Señor, protégeme, por favor. ¿Qué crees que he estado haciendo todo el día si me lo pediste en la mañana? Mm, Es conocer a Dios. Es aferrarnos a lo que Dios promete en su palabra. Pero esa promesa no la podemos disfrutar si no cumplimos la demanda. Si hay una promesa, hay una demanda. Si hay una demanda, hay una promesa. Y Dios cumple su palabra, tenemos que cumplir la nuestra también. Debe haber, mi amado, óigame en esto, debe haber, aquí hay un llamado bueno, debe haber en el liderazgo cristiano un énfasis en estudiar la palabra de Dios cada día. Mi amado y mi amada, usted que sirve a Dios, yo que sirvo a Dios, debemos enfatizar en nuestro diario vivir el estudio de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tener mucho conocimiento, sí, pero no solamente para eso, sino para que ese conocimiento sirva para instruir a otros en la verdad, no en lo que yo creo, en lo que la palabra enseña. Esto es una demanda que quisiera que se nos aplicara a todo liderazgo en todo el mundo. Todo aquel que le sirve a Dios debería aplicar esto. Debemos instruirnos en la palabra de Dios para instruir a otros. Pero también hay una demanda para aquellos que escuchan. Y debe haber en el cristianismo en general un deseo de querer estudiar la palabra. Porque de nada vale que yo me preparo y quiera enseñarle a otros si las personas o cumplen nada más conectándose o como Tesalónica, contrario a Berea, sin una buena disposición de escuchar y aplicar en sus vidas. Entonces, el liderazgo tenemos que exigirnos a nosotros mismos a estudiar y a enseñar a otros. No ocupo estar en un altar, no ocupo una posición renombrada en una iglesia para enseñar la palabra de Dios. A un compañero le puedo enseñar la palabra de Dios, a un familiar le puedo enseñar la palabra de Dios. Me instruyo como servidor de Dios para instruir a otros. Y los cristianos tienen que tener en general el deseo de querer estudiar la palabra de Dios. El cristiano que no quiere estudiar la palabra de Dios será fácilmente engañado y es lo más probable que en el camino se ha de extraviar por una falsa enseñanza o por una manipulación de la palabra. Al no tener raíz profunda, será fácil de engañar. ¿Cuál es la idea de estudiar la palabra de Dios, de aferrarnos a la palabra de Dios y de aplicar la palabra de Dios? Pablo le escribía a la iglesia de Éfeso y me gusta mucho como lo dice Efesios 4, 13 y 14. Dice, hasta que todos lleguemos, vean lo que tenemos que hacer ustedes y yo, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo podemos alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios? Solamente a través de la Escritura. Estudiando la palabra de Dios, llegamos al conocimiento real de quién es Jesucristo, de quién fue y quién será, de quién vino y quién ha de venir. Hay cristianos que viven como si Cristo no fuera a venir, o como que Cristo va a venir, pero en el año 3000. No han estudiado y han llegado al conocimiento del Hijo de Dios. El libro de Hebreos que dice que no es que esté tardando, es que tiene misericordia de nosotros. Por eso no ha venido todavía, porque quiere que todos sean salvos, dice la promesa,
el gran sueño de Dios ahí en Timoteo. El plan de Dios es que todos sean salvos. Entonces, Él se espera, se espera, Él se espera. Y ojo, dice que llega al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de la plenitud de Cristo. No está hablando de tamaño, está hablando de un nivel de obediencia que usted y yo podemos alcanzar. Estamos en el camino de la perfección, ¿cierto? Pero no somos perfectos todavía. Estamos en el camino de la perfección. Cuando dice llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, es llegar a ese nivel de obediencia a Dios a través de su palabra. Y el 14 dice, para que no ya no sean niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Doctrinas ahora, en esta actualidad, hay cualquier cantidad. Y parece que el ser humano y el cristiano anda buscando la doctrina que más se ajuste a sus necesidades, que más se ajuste a sus gustos, que más se ajuste a lo que le conviene. Y entonces por eso andan rebotando de iglesia en iglesia. No, aquí son muy duros. Aquí son muy duros. Esto sí me gusta porque me permite esto y esto. Y es cierto, la Biblia dice, y se cree en la enseñanza, porque se ajusta a sus vidas, para que ya no sean niños fluctuantes. El término fluctuante es un término figurado, ese término cludonizomai es un término figurado. ¿Por qué fluctuantes viene siendo un término figurado? Porque está haciendo referencia a las olas del mar. Las olas del mar que van y vienen, van y vienen. Eso es lo que quiere decir de esos cristianos que hoy piensan una cosa, pero mañana piensan otra. Dependiendo de quiénes enseñen, dependiendo de lo que escuchen. Hoy creo esto, pero aquel enseñó que es diferente. Entonces creo lo que dice él. Pero aquel ahora enseñó otra cosa de este mismo texto. Creo lo que dice él. Y andan rebotando por todo lado. No echan raíces en ningún lugar. Porque lo que escuchan no creen. Andan brincando de iglesias o andan brincando de doctrinas. He conocido cristianos evangélicos que se han hecho testigos de Jehová. He conocido cristianos evangélicos que han dado marcha atrás y ya no se congregan. Porque han entendido en la Biblia que no ellos han entendido en la Biblia que no es necesario congregarse. Y han escuchado personas que manipulan las escrituras y han creído eso. Entonces son esos niños, espiritualmente hablando, que hoy se creen una cosa y mañana otra. Y andan brincando de lado a lado. Y son cristianos. Y son cristianos. Volvemos a los de Berea, dice el texto. Y estos tenían algo superior que los que estaban en Tesalónica, pues con buena disposición y ánimo recibieron la palabra de Dios, escudriñando cada día las escrituras. Y dice, para ver si estas cosas eran así. Ojo este texto, o este segmento del texto, para ver si estas cosas eran así. Claro, uno dice, pero ¿qué gente? Si el que estaba enseñando era Pablo. Y, y lo decimos nosotros porque conocemos a Pablo a través de las escrituras. Vimos su recorrido, su enseñanza, su encuentro con Jesucristo. Nosotros, los de Berea, no conocían a Pablo. Pablo, un judío que viene enseñando de un Jesús que murió y resucitó a un lugar que está plagado de creencias y de dioses. Y viene este hombre a enseñar de un Dios verdadero. Entonces, ¿era una falta de respeto a la autoridad de Pablo? No, no. Ellos eran sabios. Los griegos tenían la característica de que todo lo analizaban, todo lo pesaban y escucharon a Pablo. No dice la escritura que todos creyeron, pero muchos creyeron. Ahora más adelante lo vamos a ver. Entonces, no es que respetaban a la autoridad de Pablo, es que ellos querían corroborar, según las escrituras que recibieron, que lo que estaba enseñando él era cierto. Lo que él dice es cierto que está en estas escrituras que nos dieron. Entonces no es un irrespeto a la autoridad de Pablo, es que ellos están corroborando lo que estaban recibiendo. Ahora, ¿debemos de hacerlo también? La respuesta es sí. No importa si Elmer les enseñó, porque Elmer es el que da los estudios, no importa si Elmer es el que lo enseñó. Me voy a las escrituras para ver si lo que dijo Elmer es cierto, porque no se puede equivocar. Pero entonces me voy a las escrituras para ver si lo que Elmer dice es cierto. Vamos un domingo a la iglesia, predica el pastor, y lo que predica el pastor, me voy a mi casa, a las escrituras, a ver si lo que predicó es cierto. ¿Estoy respetándolo? No, estoy confirmando que su palabra fue correcta. O también se puede equivocar. Viene un hermano invitado a la iglesia a predicar. Recibimos una palabra con buen ánimo, buena disposición, pero nos vamos a las escrituras a ver si lo que él está enseñando es cierto.
algunos tenemos la buena manía de en media predicación estar viendo las escrituras, estar viendo la Biblia. Lo que dice él, sí, porque en Primera de Reyes 7:8 dice esto, esto. Así es cierto, sí lo dice. Algunos no tienen la buena manía de llevar la Biblia a la iglesia, aunque sea en el teléfono, no la tienen. Pero bueno, cuando llegan a su casa, se apuntaron, se van a estudiar. Si es cierto lo que el predicador dijo, está en la escritura. Pero hay otros que tienen la mala manía de escuchar, creer y se van con lo que escucharon sin corroborar en la escritura. Debemos hacerlo también como estos personajes de Berea que daban un ejemplo acerca de eso. Mi amado, estudiar la palabra de Dios trae resultados positivos para nuestra vida y nos capacita para pensar mejor y hacer mejor las cosas. Todo, dice el libro de Santiago, que todo lo que viene, todo lo bueno viene del Padre de la luz, viene del cielo. Me acuerdo de una canción de Marino que vi me hacía mucho. Todo lo bueno viene del cielo. Si la Biblia enseña que todo lo bueno viene del cielo, entonces las escrituras que son inspiradas por Dios, dice que es inspiración de Dios, significa que eso que usted y yo estamos tomando tiene que traer algo positivo a nuestra vida. Una vez alguien dijo que le decían, la Biblia es un cuento, la Biblia es un cuento de hadas. Y esa persona contestó, me acuerdo, un gran maestro de la palabra. Yo era de las personas que cuando yo estaba empezando me dejaba boquiabierto y admiraba mucho. Y él dijo, bueno, si la Biblia es un cuento, es el mejor cuento que he leído, porque ese cuento cambió mi vida. ¡Ah! ¡Qué buena respuesta! Porque la Biblia tiene la historia de aquel que es el único que puede transformar nuestras vidas. Entonces, si hay algo escrito en la Biblia, inspirado por Dios, debe traer algo bueno a nuestra vida. Así que, ojo lo que pasa en Berea. En Berea, Pablo predica, ellos escuchan con buen ánimo, con buena disposición, se van a sus casas e indagan a veces de todo lo que escucharon y dice el versículo 12. Así creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Ahora, porque este texto hace una separación de tres grupos. Creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Porque lo que les decía yo ahora, no todos creyeron, muchos creyeron. ¿Quiénes fueron los que creyeron? Los que fueron a indagar. Puede ser que algunos indagaron y está serio, es cierto, esto sí es cierto, y se quedaron con la enseñanza ahí. Pero otros leyeron, escucharon lo que dijo Pablo, leyeron, confirmaron y creyeron en su corazón. Muchos de ellos creyeron y porque ellos creyeron, fueron instruidos en la verdad, empezaron a instruir a otros en la verdad. Y entre otros fueron esas mujeres griegas de distinción. Cuando hablo de mujeres griegas de distinción, son mujeres reconocidas en Grecia. O sea, mujeres que eran de buena influencia, o sea, eran bien conocidas. Y entonces escucharon a estos hombres lo que Pablo les había enseñado y que confirmaron las escrituras y ellos llegaron a creer, ellas llegaron a creer. Y era más probable que ellas, al creer, le dijeron a sus esposos, mira lo que aprendimos, mira lo que alguien nos enseñó. Y esos hombres creyeron. Y tenemos un problema. Siempre decimos que en los estudios bíblicos y en las iglesias siempre hay más mujeres, pues hasta la Biblia lo dice, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. O sea, no tampoco una cantidad exagerada, pero claro, siempre nos ganan las mujeres en esto. Pero bueno, también no pocos hombres, viene siendo que fue un grupo importante de hombres, tal vez no todos, pero un grupo importante de hombres creyeron. Entonces, hace la distinción de una buena cadena cuando usted y yo estudiamos la palabra. Cuando usted y yo estudiamos la palabra, aprendo, corroboro, creo. Y como ahora creo lo que es verdaderamente, que está en las escrituras, le enseño a otro. Ese otro tal vez no escuchó la predicación, la enseñanza de aquel. Yo sí la escuché, la creí, la apliqué y se la enseño a él y él aprende. Y estamos propagando que la verdad, porque él va a creer y va a enseñar a otros. Estamos propagando la verdad. Ahora que en esta actualidad están propagando tantas mentiras, usted y yo tenemos que propagar la verdad. Aprendemos, enseñamos. Entonces usted y yo entendemos que la Biblia transforma vidas. La palabra de Dios transforma vidas. ¿Cómo podemos confirmar eso? Usted y yo somos testigos fieles de eso. ¿Es usted el mismo de hace unos años atrás? No.
yo soy el mismo de hace unos años atrás. No. ¿Por qué? Porque me he esforzado y porque no, no, no. Porque la palabra de Dios transforma. Mi amado, cuando usted y yo estudiamos la Biblia, si somos honestos, cada vez que estudiamos la Biblia, siempre hay un, ups, bueno, tengo que cambiar algo, tengo que corregir algo, tengo que implementar algo, hoy tengo que volver a tomar un hábito que había dejado. Cada vez que estudiamos la Biblia, usted y yo somos confrontados con la palabra. Estudiar esto, cuando estoy haciendo este estudio, a mí me confrontó. Y dije yo, opa, 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 tengo que mejorar esto. Cada vez que usted y yo estudiamos la palabra nos confronta. Entonces, al confrontarnos y aplicar la palabra en nuestra vida, ¿qué está pasando en nosotros? Una transformación en nosotros. Me gusta como Pablo lo dice en 2 Corintios 3:18. Dice, con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor. Y así somos transformados en su imagen, cada vez con más gloria. Con cara descubierta, todos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor. ¿Cómo vemos la gloria del Señor? La gloria del Señor la vemos cuando leemos las Escrituras. Yo no sé si a ustedes les pasa, y espero que sí, que estamos leyendo la Biblia y quedamos como asombrados. Y es algo que ya hemos leído, es algo que ya conocemos y quedamos asombrados. Es que ese es mi Dios, ese es el quien creo, a este es el que le entregué mi vida, qué maravilloso. Y leemos la Biblia y nos asombramos. Y es ver escrito la gloria de Dios que se refleja en nuestro rostro. Y caminamos reflejando la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque vimos cara a cara al Señor, aún no, pero es que leímos de Él y nos asombra lo que leemos de Él. Aunque ya lo hemos leído antes, lo volvemos a leer y nos vuelve a asombrar. Y decimos qué maravilloso que es Dios. Yo siempre lo he dicho, que cuando llegue el cielo, voy a hacerle a Dios que me pase la película de cuando un ángel bajó a defender a Josafat y a Israel contra un ejército numeroso. Eran millones. Y bajó un ángel, uno solo. Y claro, yo le meto mucho drama en la mente, ¿verdad? Pero yo imagino que bajó el ángel todo vestido de blanco, no se le veía la cara, sacó una espada y que dijo, ¿quiénes son los que quieren pegarle a, a, a Josafat? Y él se encargó de acabar con todos esos. Y yo, ay, me asombro y yo leo eso y salgo así como cuando termina una buena película y que sale uno como, asombrado. Es una historia que he leído cualquier cantidad de veces. Pues cuando usted y yo leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, se nota en nosotros que estamos asombrados del Dios en quien hemos creído. ¿Y qué es lo que pasa? Que somos transformados a su imagen. Usted no se conmueve cuando lee las escrituras y ve a un leproso al que todo el mundo desecha, del que todo el mundo le huye, y ver a un Jesús que se le acerca y con mirada tierna lo acaricia y lo abraza y lo sana. A mí se me conmueve el corazón y me enamora más de Jesús. Y yo, Jesús, qué lindo. Porque ¿quién puede amar así como tú? Todo el mundo lo rechazaba, pues a mí todo el mundo en un momento me rechazó, pero tú no, llegaste y me abrazaste. Oh. Entonces me hace recordar de dónde me sacó Dios. Y entonces me vuelvo a asombrar otra vez y camino con cara de asombro del amor de Jesús. Fue donde se me vino una vez pensando en el cielo y decía, si yo quisiera salirme de ese cielo, y donde no me alcanza el cielo, no puedo. Todo ese cielo azul, a vaya donde vaya, ahí está el cielo azul. Así es la misericordia de Dios. Por más que me quiera salir, no puedo escaparme de la misericordia de Dios. Bueno, no quiero, pero si quisiera no puedo, porque la misericordia de Dios es infinita. Estudiando la palabra, me asombro de Él y somos transformados a través de la palabra. Díganme que eso no es lindo. Dígame que no hay una buena invitación hoy para que queramos estudiar la palabra de Dios y seguir asombrándonos del Dios que tenemos. De querer cumplir la demanda de su palabra porque trae promesas que Dios cumple en nuestra vida. Por eso debemos estudiar la Biblia como hacían los de Berea, con ánimo, con buena disposición. Ahora, en Tesalónica, Pablo enseñaba junto con Silas y hubo oposición. Tal oposición como les contaba al principio que querían pegarle a Pablo. Jason lo tiene en su casa y, y le dicen, no, no, Pablo, aquí es mejor que te vayas. Vete a la región de Berea, allá, bien lejos.
para que no te alcance. Esta turba de locos te quieren pegar. Llegaron a casa de Jason y hicieron un desorden. Ahora, estos locos no encontraron a Pablo en la casa de Jason, pero escucharon, algún chismoso les dijo, está en Berea, y se fueron para Berea. Y ahí igualito, hicieron un desorden tratando de alcanzar a Pablo para dañarlo. Entonces, oposición siempre habrá, mi amado. Cuando queramos estudiar la Biblia, siempre habrá. Tomamos esto de, el libro de los Hechos y lo traemos a nuestro tiempo. Cuando hablamos de que hay oposición, cuando usted y yo estudiamos la palabra de Dios. En nuestra vida hay oposición externa, interna, directa, indirecta. La externa es eso de que usted lo tiene que haber experimentado. Cuando decide leer la Biblia, en este momento, siempre pasa algo. Siempre va alguien a llamar a la puerta, o sea, en el teléfono, algo piden, algo por acá, algo pasa. La idea de nuestro enemigo en común es que en ese momento esa distracción externa se vuelva un obstáculo para que hoy lea la Biblia. Tenemos que lidiar con eso. Estoy leyendo avisos en el teléfono, ay, no voy a contestarlo, lo dejo ahí, lo pongo en silencio o lo dejo bien lejos para no verme tentado y ahora voy a leer la Biblia, no voy a orar una hora. Es que yo decidí leer un capítulo o unos versículos y no voy a dejar que nada me interrumpa. Pero también está la posición interna. La posición interna es que, por ejemplo, el Chapulín Colorado, sí la leo más tarde, ahora la leo, y está eso de que la vamos a leer y no la leemos porque es que estoy muy cansado hoy, he trabajado mucho, es que no, me ve la hora que es, no, es muy temprano, es que voy a ir a comer, un montón de pretextos, oposición interna para leer la Biblia, tenemos que lidiar con eso, hoy no quiero leer la Biblia, pues es cuando más tengo que leerla. Está la oposición directa, la oposición directa es cuando alguien literalmente llega para que no leamos la Biblia. Voy a leer la Biblia. No, después la lee. Ojalá hacer un mandado conmigo. Y es que yo quería leer la Biblia hoy. Ahora más tarde la lee, vámonos. Y nos dejamos llevar. Tenemos que luchar contra eso. No. Si quiere que lo acompañe, denme unos minutos y ahorita lo alcanzo. Pero voy a decir lo que dije que iba a hacer ahora, a leer la Biblia. Tenemos que lidiar con eso. Y la indirecta es cuando los compromisos llegan a nosotros y nos quieren saturar la agenda, saturar el tiempo y no poder tener tiempo para leerla. Pero oposición siempre va a haber. Pablo tuvo oposición en Tesalónica, en Berea, en Derbe, en Listra, en todo lado tuvo oposición Pablo. Pero siempre predicó, siempre enseñó la palabra de Dios. Pero el ejemplo claro es que en Berea sí hubo disposición, sí hubo deseos de leer, de escuchar y de aplicar. Texto dice, y estos tenían algo superior que los que estaban en Tesalónica, pues con buena disposición y ánimo recibieron la palabra, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Este es el ejemplo que nos da Berea. Usted y yo tenemos que ser como los de Berea. Que haya buena disposición en nosotros, que haya buen ánimo en nosotros para estar en un estudio bíblico, para ir a un culto dominical o un culto de oración los martes que siempre hay enseñanza, tener siempre disposición de creerle la Biblia, que no sea el sentimiento que nos domina, sino nosotros dominando el sentimiento. Es que hoy no quiero, pues es cuando más tengo que leer la Biblia. Es que hoy no me dan ganas, pues cuando más ganas voy a ponerle a leer la Biblia. Es que hoy estoy cansado, pues cuando más voy a leer la Biblia. Que siempre haya en nosotros disposición, que siempre haya buen ánimo y sobre todo tomar la palabra, confrontarla con nuestra vida, ver que verdaderamente sea lo que se escuchó, está escrito y aplicarlo en nuestro diario vivir. Porque así seremos como los de Berea y tal vez en el cielo dirán, estos hermanos que se conectan a los estudios jueves tienen algo superior a aquellos otros, de allá, de allá, tienen algo superior, son más nobles, y no es porque son más buenos, no, es porque tienen buena disposición para escuchar la palabra, buen ánimo, para aplicarla en sus vidas y les gusta escudriñar y dejarse asombrar por lo que ahí está escrito. Esto es como los de Berea, así usted y yo debemos ser para estudiar la palabra de Dios. Amén, mis amados.